el carro de nuestros sueños. ¿Han pensado ustedes en el carro de sus sueños? ¿Sí? Bueno, a mí me gustan los Jeeps, así que pensaré en uno de esos. Usted puede pensar en el que a usted le guste. Y a mí me gusta el rojo en un carro, así que voy a pensar en un Jeep color rojo brillante. Este carro tiene unas llantas nuevas y muy buenas, listas para recorrer cualquier terreno. Soy del campo, entonces por eso me gusta todo terreno. Este además es un nuevo diseño, tiene un techo que se puede quitar y poner. Tiene sensores para mayor seguridad y tiene también aire acondicionado para estos calores tan fuertes que están haciendo. Y además huele rico cuando uno entra. Creo que así es el carro de mis sueños. Pero resulta que cuando vamos a encender ese carro en el que estamos pensando, no lo hace. En esas me da por abrir el capo y vaya sorpresa. ¿Saben qué es el capo? Yo no sabía la parte de adelante. El carro no tiene motor. Qué triste, ¿cierto? Es el carro de mis sueños, pero no tiene motor. Así como no sirve para nada un carro sin motor, inútil totalmente, sea muy bonito, asimismo es la vida del cristiano si no tiene el Espíritu Santo. Bonito por fuera, pero vacío por dentro. Le invito por favor a que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 1. Hace 8 días iniciamos con el estudio de este libro y papá nos mencionaba que este libro es crucial para nosotros los cristianos porque allí encontramos los inicios del cristianismo, cómo surgió esta locura del evangelio. Comúnmente uno lo conoce como Hechos de los Apóstoles y aún en las Biblias tienen como ese título, pero se cree que un nombre más apropiado teniendo en cuenta todo el contenido es Hechos del Espíritu Santo. En la primera sección que papá compartió hace 8 días, del versículo 1 al 5, si ustedes recuerdan, nos mostró cómo desde el inicio de la iglesia la Trinidad ha estado totalmente involucrada. Vimos a un hijo que resucitó y con paciencia guió a sus discípulos a Jesús y a un padre que cumple las promesas que él dio. Y vimos al Espíritu Santo que bautiza. Le invito a que leamos desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Si puede ponerse sobre sus pies como reverencia, si no puede, no hay problema. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señor, hoy te suplicamos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y nos lleve a toda verdad. Que seas tú, Señor, el que abra nuestros ojos espirituales para comprender la realidad de tu palabra, la invitación que tú nos haces hoy. Te pedimos que podamos reconocer que en muchos momentos nosotros hemos
sido muy incoherentes y te pedimos que nos ayudes a hoy conocerte un poco más a través de tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros y que ha sido derramado en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Pueden sentarse. El poder que necesitas. Así he titulado esta enseñanza. Lucas, en este libro, nos habla de Jesús, de cómo aquel hombre que caminó en esta tierra siempre tuvo coherencia entre sus palabras y sus hechos. De la misma manera, hoy nosotros tenemos esta invitación, pasar de palabras a hechos. E indiscutiblemente para hacerlo, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Para pasar de palabras a hechos necesitamos el Espíritu Santo. Él es el poder que nosotros necesitamos, porque en primera medida Él es el que nos corrige. Y encontraremos 3 aspectos que hace el Espíritu Santo en nosotros. Versículos 6 al 8. En el versículo anterior, Jesús les había hablado de algo supremamente importante. Les dijo que esperaran la promesa del Padre. ¿Recuerdan cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Esta promesa era que así como Juan los había bautizado con agua, en pocos días iban a ser bautizados, no con agua, sino con el Espíritu Santo. Ante esto, no sé ustedes, pero esto es una bomba, una noticia importante porque Jesús se va a ir. Es de las últimas cosas que dice Jesús. Y ante esto, uno esperaría preguntas como, ¿en cuánto tiempo? Ya hemos esperado, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar más? ¿O cómo será la venida del Espíritu Santo? ¿O cómo nos daremos cuenta de qué pasó? Pero no fue así, ellos no preguntaron esto. ¿Qué preguntaron ellos? Versículo 6. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otra versión dice, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? ¿Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y para comprender un poquito esta pregunta, es necesario recordar el contexto político y social de esta época. En esta época el poder físico y puro lo tenían los romanos, que habían dominado el mundo judío desde hacía tiempo. Y en algunos momentos Israel ya había sido ocupado por grupos rebeldes, personas que querían invadirlos, pero se levantó alguien y sacó a esos rebeldes. Así que lo que estaba en mente de los discípulos es que quizás Jesús iba a hacer lo mismo. Les iba a devolver el poder político y militar que les había sido robados. Los discípulos se preguntaban si Jesús estaba planeando algo heroico, algo que les mostraría a ellos mismos y también al resto del mundo que ellos no eran cualquiera, que tenían quien los defendiera. Así que el reino que les interesaba a los discípulos era un poder político y militar. Definitivamente estaban en páginas diferentes, tenían expectativas diferentes y Jesús hasta el último momento que estuvo en esta tierra se toma el tiempo para corregirlos. Es interesante notar cómo los discípulos, después de varios años de vivir con Jesús, seguían anhelando ver nuevamente a Israel como una nación próspera y dominante, como lo fue en la época de David y de su hijo Salomón. Fue en la época donde Israel gozó de poder en todos los aspectos, político, social, militar, eran grandes, así que ellos anhelaban ese día. Y los discípulos están preguntando, bueno, esto está muy bueno, así que ¿será que llegó el momento tan esperado? A lo que Jesús dice, no es así. Así que corregir estas expectativas fue algo supremamente difícil para sus discípulos, que tardó años en quitar esta verdad que había en ellos, este anhelo profundo. Y
esto es algo de lo que se encargaría el Espíritu Santo, de mostrarles cuál era el verdadero camino, el verdadero propósito. Y vemos en el texto que ante esta pregunta que le hacen los discípulos, Jesús, ¿qué les contesta? Versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. A mí me encanta la educación de Jesús. ¿Cómo se lo habríamos dicho nosotros? De otra forma, ¿cierto? Pero no fue así. Su amor de maestro hasta el último día estuvo presente. Su amor para corregirlos es algo que marca en la vida de ellos. Jesús les recuerda que Dios es un Dios que realiza sus propósitos y que todo ya lo tiene determinado, que todo lo tiene establecido. Pero ¿qué pasa? Se dará en su debido momento, en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro, no en el tiempo que ellos querían que pasara. Creo que esto es una verdad que también nos implica a nosotros. Vemos a un Jesús que toma de la mano a sus discípulos y les vuelve a mostrar la dirección correcta. Nosotros le hubiéramos dicho, pero ¿cuántas veces le he repetido que de eso no se trata? Jesús no fue así, los guió y les llevó a poner sus ojos en algo más importante que lo terrenal, que una restauración terrenal. Lo más importante es el poder espiritual que da solamente ¿quién? El Espíritu Santo. Y Jesús les dice que al tener al Espíritu Santo, ellos podrán cumplir con una comisión. El versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Querían poder? Les va a llegar el poder, pero no terrenal, sino espiritual. Este texto se ha dicho que es un texto clave para entender todo Hechos. Así que se podría resumir todo lo que se encuentra, la distribución que encontramos en Hechos. Él es el poder que necesitamos porque nos corrige, cambia nuestras expectativas y porque también nos comisiona. Versículo 8, como lo acabamos de leer. La tarea principal de los discípulos después de haber visto a Jesús resucitado era clara, ya les había dicho, esperar la venida del Espíritu Santo y después dar testimonio de sus grandes obras, ser sus testigos. Y este testimonio empezaría desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Empezaría en Jerusalén, lo cercano, lo local, y se extendería hasta lo más lejano, desde los judíos propios hasta los más lejanos, los gentiles. En estos versículos, Jesús no ordena a sus discípulos ciertos rituales o que guarden ciertas normas. Él les dice que van a ser sus testigos. Tienen algo clave que hacer y es ser sus testigos. Y aquí tenemos la tarea primordial de la Iglesia de Cristo para este mundo. Es decir, para nosotros, ¿cuál es la tarea? Ser testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Quiero que lo digan conmigo. Ser testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu tarea? Ser testigo de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Si tú no sabes cuál es tu propósito en esta tierra, hoy lo hemos encontrado. Ser testigos de Cristo en el poder, no nuestro, del Espíritu Santo. Todo cristiano está llamado a ser un testigo de Cristo. Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo se puede entender en dos direcciones.
específicamente o literalmente un testigo fiel es alguien que posee un conocimiento de primera mano acerca de un hecho. Se les conocía como testigos oculares. Vieron algo, vieron lo que estaban pasando. Un testigo es alguien que conoce un hecho y puede testificar de eso, puede contar de eso porque él lo vio, porque él lo vivió. Pero adicional también puede ser un recordatorio de alguna cosa importante. En Josué capítulo 22, versículo 26 y 28, vemos que algunas tribus levantaron un testimonio, hicieron una torre, edificaron un recordatorio para que esto fuera un compromiso de lo que Dios estaba haciendo y un compromiso de ellos de no apartarse de Dios. Entonces esto les recordaba algo a lo que ellos se habían comprometido, no apartarse de Dios. Entonces, resumiendo lo anterior, podemos decir que hay dos formas de ser testigos. Esta última que les mencioné, que es siendo una persona que vive de una forma tal que aquellos que están a su alrededor sean forzados a pensar acerca de Dios. Otra vez, una persona que vive de una forma tal que aquellos que están a su alrededor sean forzados a pensar acerca de Dios. En otras palabras, es ser un recordatorio viviente sobre Dios. Preguntémonos si lo que ven las otras personas, ¿qué es lo que ven cuando nos miran a nosotros? Si estamos siendo un recordatorio de la grandeza de Dios, si nuestro comportamiento habla de la grandeza de Dios, si las palabras, los hechos, de la sola presencia habla de la presencia y la grandeza de Dios o no. Si queremos ser testigos eficaces, debemos vivir de tal manera que todos a nuestro alrededor puedan percibir claramente quién es nuestro Dios. Que no tengan duda que somos cristianos, porque eso se nota. Y me encanta la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, encontramos este texto. Mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Los creyentes llevamos con nosotros un aroma inconfundible, y va más allá de la loción que usamos, el aroma del conocimiento de Dios, de que somos personas que le pertenecemos a alguien. El punto es que no podemos pasar desapercibidos, debemos oler a evangelio, oler a que conocemos del Señor. Y esto o va a incomodar o va a llevar a las personas a conocer al Señor. A incomodar porque la luz incomoda cuando hay tinieblas. Y si nosotros estamos en luz, las otras personas se van a sentir incómodas o van a querer conocer más al Señor. Pero una u otra cosa puede y tiene que pasar. Entonces, la primera es que nosotros seamos un recordatorio de la grandeza de Dios. Y la otra forma en que podemos ser testigos es como diría Juan en su carta, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Nosotros hemos oído, de lo que hemos visto y oído esto, os anunciamos. Eso es lo que ellos hablaban, lo que los discípulos hablaban era lo que ellos habían visto y oído, y en su caso palpado. Así que ellos les daban testimonio del Cristo que habían visto. Recuerdo hace algún tiempo que con papá y Diana estábamos en una reunión y nos subimos a un taxi. Y en esas el Señor nos empezó a contar una historia y nos contó cómo él y su familia vivieron en carne propia la tragedia de Armero. Fue hace muchos años
Y él nos contaba que él perdió hijos, tenía una familia numerosa y perdió como unos 3 hijos. Y él contaba de lo duro que fue ese momento. Y realmente es una historia fuerte, pero lo que me marcó es que este señor condujo nuestra conversación de tal forma que llegó a contarnos esa historia. Y como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que este hombre le contaba la historia a cada persona que se subía a su taxi. Porque es una historia digna de contar, ¿cierto? Uno en cualquier lugar no se encuentra una persona que sobrevivió a esta tragedia que marcó tanto nuestro país. Así que él sabe que es una historia que marca y nos contaba cómo logró salir adelante, un hombre luchador que ahorita está manejando taxi pero no tiene ninguna necesidad y uno dice, wow, qué historia de superación tan bonita. Y me llevaba a pensar cuánto más deberíamos nosotros hablar del Señor. ¿Cómo es que a nosotros nos cuesta conducir una conversación a Cristo? Si se supone que decimos que es lo más preciado que tenemos, este Señor condujo la conversación para llegar a contar su historia. Nosotros estamos llamados a también hablar de Cristo, de lo que Él ha hecho en nosotros. Y no lo hemos visto en persona, en carne y hueso como lo vieron sus discípulos, pero Él se ha transformado nuestro corazón y de esto es que debemos hablar. No se trata de nosotros, se trata de lo que Él ha hecho en nosotros. El Espíritu Santo es el poder que necesitamos porque nos corrige, comisiona y en último lugar consuela. Versículo 11 al 9. Quiero que los leamos por favor nuevamente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, en otras versiones dice resplandecientes, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero que usemos nuevamente nuestra imaginación y nos pongamos en los zapatos de los discípulos. Ellos pensaron que lo que Jesús estaba hablando era de hacer una revuelta para quitarle el poder a los romanos y que Israel fuera libre nuevamente. Pero Jesús los corrige y los comisiona con algo mucho más importante. Dicho esto, Jesús fue elevado al cielo y una nube lo recibió. Como haríamos nosotros también, ellos quedaron con la boca abierta, ¿cierto? Imaginando esta escena, viendo lo que estaba pasando. El maestro se iba. La nube, que aparece también en otros momentos, representa lo sublime, lo especial de ese momento. También pasó en la transfiguración de Jesús, en Lucas 9. Era un símbolo de la presencia y de la majestad de Dios. Así que estaban en un momento supremamente especial. Y estaban en esos viendo que su maestro se iba y aparecen de la nada 2 hombres resplandecientes con vestiduras blancas y les dicen que Jesús volverá y que ellos mismos lo van a ver. El mensaje que dan estos 2 hombres tiene un propósito: consolar, animar el corazón de los discípulos para que cumplan lo comisionado. Y así fue. No nos dice el texto cómo estaban los discípulos, pero podemos imaginarnos una multitud de emociones, tristes porque ya no verían más por ese momento a Jesús, ya iban a estar solos, no lo tendrían allí presente, pero Él los consuela. Y en Lucas 24:52 encontramos este mismo suceso de la ascensión de Jesús, pero nos cuenta menos detalles. Y este detallito no lo cuenta Hechos. Versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, después de que Él se fue, volvieron a Jerusalén ¿cómo? ¿Tristes? Con gozo, con gran gozo.
después de estas palabras alentadoras, después de bendecirlos, ellos llegaron y quedaron gozosos y listos para obedecer, porque se fueron para Jerusalén. Y es que cuando el corazón tiene consuelo, hay abundancia de gozo, ¿cierto que sí? Y cuando hay gozo, las tareas a realizar se hacen aún mejor, se hacen más fácil, ¿cierto? Cuando estamos gozosos, alegres, reconfortados por algo, las cosas se hacen mucho mejor. Estos dos personajes vestidos de blanco que aparecen allí, que curiosamente también aparecen en el evento del anuncio de la resurrección de Jesús a unas mujeres, y estos dos hombres le preguntan a estas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Lo encontramos en Lucas 24:5. Aparecen allí también. Curiosamente, también hacen una pregunta a estos discípulos. ¿Qué le preguntan? ¿Por qué están mirando al cielo? Para mí estas preguntas tienen mucha relación. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Como hacerles caer en cuenta, hacerlos conscientes de que algo está pasando. Y en esta ocasión, ¿por qué están mirando al cielo? Ellos anuncian que Jesús va a volver y que ellos lo van a ver. Así como se fue, así volverá. Sin duda esto es una alusión al retorno glorioso de Jesús en su segunda venida. Y desde ese momento se constituye en una expectativa, la más grande expectativa para los creyentes, desde esa época hasta nuestra época. Y esta expectativa, este consuelo de que Él volverá, les ayudaba a cumplir con sus trabajos. ¿Y cuáles eran sus trabajos? Ser testigos. Los judíos dividían el tiempo en dos edades, en dos eras, la era presente y la era venidera. La era presente, ellos la consideraban como totalmente mala, donde no había esperanza, donde no había nada que hacer, no podía reformarse. Para ella solamente quedaba la destrucción total. Creo que nosotros podríamos decir que nosotros también estamos en esa era, porque vemos que las cosas van de mal en peor en vez de solucionarse algo. Y la otra era la era venidera, que esta sería totalmente justa y santa. Sería la edad dorada de Dios, donde habría paz, prosperidad, justicia, donde por fin este pueblo iba a ser vindicado y recibiría el lugar que le corresponde por derecho. El día de la venida del Señor Jesús, el día del Señor como es conocido en la Escritura. Y cada generación desde la primera venida estaba viviendo potencialmente en los últimos días. Después de que Jesús ascendió, estamos viviendo en los últimos días. Y quiero que leamos, por favor, segunda carta de Pedro 3, versículo 8 al 10. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. Oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Imagínense ustedes, en el primer siglo y ya decían que Jesús se estaba tardando. ¿Y en qué siglo estamos? Imagínense, ¿qué podríamos decir nosotros? Se está tardando, ¿verdad? Como un poquito, pero lo que Pedro dice, los días del Señor no son como los nuestros. Y es verdad, hermanos, eso es un misterio. No sabemos cómo el Señor cuenta los días, pero lo bueno es que no tenemos la edad que tenemos. El Señor no cuenta el tiempo y no pasa el tiempo como pasa para nosotros. Y el texto continúa. El Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Aún esta tardanza, entre comillas, es para beneficio nuestro, es muestra de su amor, es muestra de su misericordia. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes harán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los discípulos y todos los cristianos que vivieron después de esto han sido consolados vez tras vez con esta verdad: Jesús volverá. ¿Y cómo nos consuela? Saber que lo que estamos viviendo es temporal, que duele sí, pero es temporal, que Jesús volverá y viviremos con Él por siempre la era gloriosa. Algo que también nos dice mucho, y es, a través de la Escritura vemos cómo Moisés transmitió su obra o dejó su legado ¿a quién? A Josué, Elías a Eliseo, y así habían rabinos que compartían sus enseñanzas y dejaban encargados a sus discípulos. Jesús dejó a los creyentes, a los discípulos como sucesores suyos, responsables del trabajo de evangelizar el mundo hasta que Él regrese. La iglesia, nosotros estamos llamados a ser los pies y las manos de Jesús. Nosotros estamos llamados a pasar, hermanos, de las palabras a la acción. Y esto es algo que el Señor nos ha estado moviendo en este año, pasar de palabras a la acción. Creo que en medio de la vida matrimonial esto es una verdad. Nosotros queremos que de palabras se llegue a la acción. Y así en todas nuestras relaciones, ¿cierto que sí? Decimos de nada valen palabras sin acción. Creo que en el cristianismo también. Jesús quiere que pasemos de palabras a la acción. La luz de los cristianos no apunta hacia nosotros mismos, apunta hacia ¿quién? Hacia Dios. El Señor dice, seréis mis testigos, no testigos de ustedes mismos. Esa es nuestra razón de ser en el mundo. No estamos aquí, hermanos, principalmente para ser felices. No estamos aquí para pasar un rato divertido hasta que nos llegue el día de la muerte. No estamos aquí para alcanzar nuestra realización personal, alcanzar nuestros sueños o metas. Estamos aquí para ser testigos de Dios. Y creo que en esto el Señor necesita corregirnos, porque hemos creído que se trata de nosotros, de alcanzar nuestros sueños y nuestras metas, ¿o no? Hemos creído, y ese es el mensaje que escuchamos. Para las mujeres, busca, encuentra tu realización personal por encima de. Creo que para todos estamos llamados y bombardeados en eso. Buscar nuestros sueños, nuestras metas, pero el Señor nos corrige y aterriza nuestros ojos en que no es lo terrenal lo más valioso, es lo que Él nos encomendó. Y misteriosamente, cuando nosotros nos encargamos de esta tarea, de ser testigos, hay gozo inexplicable, ¿cierto? Creo que cuando uno puede compartir del Señor, dedicarse a lo que realmente el Señor le permite ser feliz. Y allí hay una conexión valiosísima. Estamos en este mundo para ser testigos de Dios. Así como los discípulos necesitaban corregir estas expectativas falsas, nosotros también necesitamos que el Espíritu Santo corrija todas aquellas expectativas falsas que tenemos en el Evangelio, porque lo vemos a Dios como aquel que puede conceder nuestros deseos, como una varita mágica, y no como aquel que nos invita incluso a incomodarnos e ir más allá, ser sus testigos. Y no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, quien es el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio.
Así que hoy le podemos pedir al Espíritu Santo que nos convenza. Hermanos, necesitamos con urgencia al Espíritu Santo. Creo que ninguno de nosotros quiere ser como el carro que imaginamos al inicio, bonitos por fuera, pero vacíos por dentro. Bonitos en apariencia, pero realmente sin ningún valor. Si hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y solo Él nos corrige, nos comisiona y nos consuela. Con C para que nos acordemos más fácil. Espíritu Santo, corrígeme. Espíritu Santo, comisióname. Y ya lo ha hecho. Espíritu Santo, consuélame con la verdad que tú volverás. El reto que les quiero compartir en esta mañana va en dos direcciones, hermanos. Pueden que usted, el Señor le haya guiado en otro sentido, pero quiero compartirles dos. Estamos llamados a hablar de lo que Dios ha hecho. Así como ese taxista no pudo callarse, que nosotros no podamos callar aquello que hemos experimentado en nuestras vidas. Pero si no hemos experimentado nada, no vamos a hablar nada. Y por eso es que nos cuesta hablar. Así que si te cuesta hablar del Señor, pidámosle que nos ayude a experimentar lo que Él quiere hacer, esa transformación que solo el Señor puede hacer. Y para esto, para poder compartir con otros del Señor, compartir lo que Dios ha hecho, queremos como iglesia, y ahorita Diana lo mencionaba, hacer un impacto evangelístico. El próximo 22 de febrero, sábado 22 de febrero, a las 3 de la tarde en este lugar. Pero si usted quiere mayor información, quiere involucrarse, que podamos planear y hacer juntos esto, puede acercarse a alguno de los líderes. Pero estamos llamados, hermanos, a ser una iglesia que pasa de las palabras a los hechos, a las acciones. Y también quiero que nos preguntemos en toda situación, ¿cómo puedo yo en esta circunstancia dar testimonio de Dios? Ser un testimonio vivo de Dios. ¿Cómo puedo ser un testimonio en medio de la enfermedad? Sí que es difícil, ¿cierto? En medio de no entender qué pasa. ¿Cómo puedo reflejar a Dios en medio de una crisis matrimonial o un problema económico? ¿Cómo podemos reflejar a Dios allí? ¿Cómo puedo ser un testigo de Dios en la forma en que nosotros educamos a nuestros hijos? En cómo nos tratamos en la relación matrimonial, cómo tratamos a los otros y cómo podemos ser testigos de Dios aún en la forma en cómo nosotros nos divertimos, en aquellas cosas que nosotros vemos y oímos. En todo momento preguntarnos, ¿cómo estoy siendo un testimonio vivo de Dios? Porque en todo momento estamos siendo testimonio de algo. Y nuestra invitación es a ser testimonios vivos de Dios. O somos testimonios de Dios o somos testimonios del mundo. Le pido por favor que oremos y que presentemos delante del Señor aquello que Él nos ha hablado directamente hoy. Dios y Padre eterno, gracias porque tú has cumplido la promesa de enviar a tu Espíritu Santo y hoy tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Gracias porque nos llamas a anhelar y a buscar que en nuestras vidas gobierne el Espíritu Santo, que en todo lo que nosotros hagamos sea tu Espíritu Santo quien tome el control. Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos, a nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros deseos. Ayúdanos a tener nuestra mirada en el cielo y no en las cosas terrenales. Ayúdanos, Señor, a ser testigos vivos de ti, testimonios de ti, que las otras personas puedan verte a través nuestro, a través de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestra forma de relacionarnos, que podamos hablar del Dios al cual servimos.
Ayúdanos, Señor, definitivamente necesitamos pasar de las palabras a la acción, entender que fuimos hechos para dar gloria a tu santo nombre, y esto lo podemos hacer gracias a que Cristo vino, murió, resucitó, ascendió y está sentado junto a ti, y que nos ha dejado el Espíritu Santo, el cual nos convence hoy de pecado, de justicia y de juicio. Por favor, Señor, corrígenos en aquellas áreas que necesitamos dirección, en aquellas áreas donde llevamos tiempo y tiempo, donde quizás tú nos has estado tratando de encomendar nuestro camino, Señor, pero no hemos querido. Por favor, abre nuestros ojos para ver la corrección que quieres en nuestra vida. Gracias porque tu Espíritu Santo es quien puede realizarla y quien puede convencernos. Gracias por esta gran comisión que nos das de ser tus testigos. Te pedimos que en nosotros haya ese anhelo profundo, que arda en nuestros corazones el deseo de hablar de ti, que nos queme el corazón, Señor, contarle a los otros las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, y si no somos conscientes de qué has hecho, te pedimos que también abras tus ojos, nuestros ojos, para ver lo que tú estás obrando a nuestro alrededor. Y gracias por el consuelo que nos produce saber que tú volverás por nosotros. Señor, y queremos que cuando tú vengas en las nubes, nosotros nos podamos gozar y alegrar, salir a recibirte y no tener que escondernos de pena y de dolor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para cuando tú regreses. Ayúdanos a estar ocupados en lo que tú nos mandas a estar ocupados. Ayúdanos a ser testigos a través del Espíritu Santo que tú nos has dejado. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén.